Buenas noches. Bueno, hemos esperado ya 20 minutos. Mi nombre es Felipe Álvarez, soy el docente facilitador de lo que les voy a dictar el módulo de metodología de la investigación. Bueno, en este módulo, como les había dado ya los textos en digital, vamos a tocar tres temas, ¿no? El primer tema que tenemos acá es el conocimiento cotidiano, la ciencia, la investigación científica y los enfoques de investigación. En el tema 2 vamos a tocar el tema de lo que es el diseño teórico de la investigación. Más propiamente en ese aspecto es donde va a entrar lo que es el perfil, ¿ya? Y el desarrollo del mismo. Y en el tema 3 vamos a hablar de los métodos, la población, la muestra, el marco contextual, el marco teórico y el marco conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar desarrollando el tema de investigación. Bueno, vamos a hablar del ser humano como sujeto cognoscente. Esta etapa solamente es introductoria, sé que va a ser un poquito aburrido, lo que sí va a ser práctico va a ser el día de mañana, domingo, y antes que me olvide les voy a pedir que se traigan revistas, periódicos, si es posible, porque es de ahí donde vamos a sacar mucha información con respecto a los temas de investigación, ¿ya? Eso no se olviden para mañana traer. Entonces vamos a hacer una parte introductoria. Quiero que haya esa interrelación, cualquier cosa que sepa que se le explique un poco más. Y el sábado y el domingo estaríamos tocando el tema de lo que es de los métodos, la población y la muestra, y los marcos teóricos, contextuales, ¿no? Eso, ¿ya? Bueno, vamos a hablar del ser humano primeramente como un ser cognoscente, ¿ya? Nos dice que el conocimiento es inherente a la existencia del ser humano, ¿ya? Es decir, sin la persona, sin el ser humano no existiría ningún conocimiento científico, ¿ya? Es decir, desde que nace y a medida que entra en contacto con el entorno, comienza a construir y reconstruir permanentemente nuevos saberes y experiencias. Eso es el conocimiento, el conocimiento empírico, ¿ya? Nos dice, todo saber se origina de la relación del ser humano con la realidad. Estamos hablando con la naturaleza, la vida social, es decir, reuniones, cuando estamos con los colegas, la vida cultural, intercambios entre personas. ¿De acuerdo? Ahora nos preguntamos, ¿qué es conocer? Conocer es la actividad por el medio de la cual el hombre adquiere certeza de la realidad y se manifiesta con un conjunto de representaciones con las cuales tenemos certeza de que son verdaderas, ¿ya? Conocer implica enfrentar la realidad. Es una relación donde aparecen los dos elementos, el sujeto cognoscente y lo conocido, ¿ya? Vamos a desarrollarlo más adelante en este caso. ¿Quién es el sujeto cognoscente? ¿Quién vendría a ser el sujeto cognoscente? El hombre. El hombre. Somos cada uno de nosotros como sujeto cognoscente. Y lo conocido viene a ser el objeto. ¿Ya? Es decir, acá tenemos una muestra de un cubo. Ese es el objeto. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando agarramos un objeto que esté desarmado, tendemos a agarrarlo y querer armarlo, ¿no? De los colores. Entonces, esta relación implica lo siguiente. El sujeto aprende del objeto, ¿ya? Y el objeto es aprendido por el sujeto, ¿ya? Entonces, nosotros somos los sujetos cognoscentes, que adquirimos los conocimientos. Ahora pasamos a hablar de lo que son las formas de conocer el mundo, ¿ya? Bueno, en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, tenemos diferentes problemas con los cuales nosotros buscamos las soluciones, ¿no? Tratamos de buscar alguna solución de forma empírica. Primero estamos centrando en ese aspecto, ¿ya? Entonces nos dice que la realidad tiene un carácter problematizador permanentemente. O sea, siempre estamos llenos de problemas. Si no, no existirían abogados, ¿no? Es así, la verdad.
Nos dice, el cual conduce al ser humano a la búsqueda y descubrimiento de aquello que se necesita para dar solución a los imperativos vitales, ¿no? Desde la vida misma, desde los servicios básicos, agua, luz, todo eso, ¿no? Entonces, el punto de partida del saber es la práctica en la interacción. O sea, de ese modo es donde aprendemos. La interacción con el universo sensible, pero trasciende a corto plazo, reconstruye el mundo a nivel del pensamiento y retorna nuevamente a la praxis. ¿Qué quiere decir a la práctica? Como siempre estamos en contacto con el mundo, vamos aprendiendo, pero de la práctica. Eso es el conocimiento fáctico. Aquí un ejemplo. Es posible que un niño pequeño, al observar los seres vivos, los agrupe de la siguiente forma. Aquellos que tienen plumas, los que viven en el mar y los ríos, y los que se reproducen por huevos, mientras que los perros, gatos o vacas son vivíparos. ¿Ya? Sin embargo, nos dice, ¿en qué grupo ubicará a los mamíferos acuáticos, como la ballena y el delfín? ¿No? Ahí está planteándose un problema, mediante una pregunta. ¿Ya? Entonces, para dar respuesta a este interrogante es necesario examinar las diferencias que existen entre dos formas fundamentales de conocimiento, que es el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico. El conocimiento cotidiano es aquel que adquirimos a diario, que hemos adquirido desde niños también, a nuestro alrededor, en la escuela, en el colegio, tanto con los profesores como también con los compañeros. Ahora vamos a hablar de lo que es el saber cotidiano. ¿A qué se refiere? Vamos a ver sus características. Dentro del saber cotidiano es aquello que vamos aprendiendo en nuestro entorno, ya sean los trabajos, reuniones y otro tipo de eventos también. Es el que es adquirido de forma espontánea, que no es buscado, ¿sí? Es a través de los métodos que organizan la información. Otra característica es que el individuo conoce la realidad, no diferencia entre el vivir mismo y el conocer. ¿Ya? El conocer es muy diferente. Entre la actividad práctica de la cual emana sin intencionalidad el conocimiento y una actividad cognitiva consciente y metódica. Otra característica es que se transmiten de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Mediante las costumbres, las tradiciones, los consejos, los rituales y las supersticiones. Es igual con la educación de la ley 070, Avelino Siñani y Lizardo Pérez, ¿no? Que se ha insertado los conocimientos de aquellos médicos naturistas, ¿no? Ese es el conocimiento cotidiano que van transmitiendo de generación en generación. Se refiere a eso lo que es el saber cotidiano. Y otra característica que se emplea para resolver problemas de la realidad, ¿ya? Es situaciones políticas que pasó recientemente, ¿no? Las convulsiones, todo eso. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Pasamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es el saber cotidiano. Por ejemplo, desde la época, o nos remontamos a la época antigua, ¿no? Como el hombre fabricaba sus propias herramientas, ¿no? Solamente con conocimiento cotidiano. Es decir, las ruedas, estaremos hablando de la rueda, la flecha, ¿no? Y otros instrumentos más que ellos han ido fabricando con el pasar de los años, ¿sí? Eso vendría a ser lo que es el conocimiento cotidiano, el saber cotidiano. Otro, bueno, de la actualidad que tenemos como conocimiento cotidiano, estaríamos hablando también de la albañilería, la cocina y los quehaceres domésticos. ¿Qué pasa con la albañilería? Para eso no estudian, ¿no? Normalmente, ¿qué hacen? Trabajan desde peones y de peones van aprendiendo, ¿no? Nosotros sabemos, todos sabemos que llegan a ser contramaestros, hasta llegar a maestros, ¿no? Este último tiempo recién, en la anterior gestión de gobierno, les ha reconocido
a ellos, tanto garzones, reposteros, que con el pasar de los años han ido adquiriendo ese conocimiento cotidiano, les ha reconocido con un título, ¿verdad? Y lo propio con la cocina, ¿no? Las mujercitas, desde, a veces otras desde niñas, ¿no? Van aprendiendo de la mamá, viendo y van haciéndolo también la práctica, ¿no? Cómo se cocina y todo eso. Eso se refiere al saber cotidiano. Y los quehaceres domésticos. Ahora vamos a entrar a lo que es el saber científico, que es muy diferente del saber cotidiano que habíamos hablado anteriormente. ¿Ya? El saber cotidiano sabemos que se origina en la práctica, como habías mencionado anteriormente, en la vida cotidiana, de lo que hacemos normalmente a diario. A diferencia de lo que es el saber científico, radica en el hecho de que la investigación es una actividad intencional y metódica. ¿Qué quiere decir esto? Que se usan métodos y teorías para que sea un saber científico, ¿sí? Y esto va encaminado y al lado siempre de la ciencia. Y sin el ser humano no existe ciencia también. O sea, el ser humano es un factor predominante en esta situación de la construcción del conocimiento. Acá tenemos tres tipos de conocimiento científico. Cuando hablamos de lo racional, estaríamos hablando de lo que es el empleo y predominio de la razón para explicar fenómenos, ¿no? Normalmente fenómenos de la naturaleza, que van sucediendo. El sistemático se refiere a lo que es unificar conocimientos y sistematizar esos conocimientos. Y el verificable, que por medio de la observación y la experimentación se debe validar esos conocimientos, ¿no? Como hacen normalmente los científicos, ¿no? Experimentan, pero validan eso haciendo las pruebas respectivas de una manera práctica. Buenas noches. Entonces, este caracteriza el conocimiento científico, lo diferencia del conocimiento ordinario o común, lo que hemos visto anteriormente. En esto se utilizan los métodos y teorías. Y es a lo que ustedes van a aprender el día de mañana. Ya os voy a ir mostrando que las teorías. Aquí tenemos algunas diferencias, lo que es el saber cotidiano y el saber científico. No dice el saber cotidiano, el objeto del conocimiento no es diferenciado de forma consciente y con la intencionalidad explícita del estudiar. O sea, es decir, no se hace de una manera metódica el hecho de querer aprender. Frente a lo que es al saber científico, nos dice que el sujeto conocente se convierte intencionalmente, es decir, van y lo investigan y lo estudian, ¿no? En objeto consciente y explícito del conocimiento. Entonces, otro ejemplo, aquí en el saber cotidiano, es que el resultado de la adquisición de múltiples experiencias y saberes acerca de los aspectos externos de la realidad inmediata. Frente a lo que es el saber científico, como resultado se elaboran sistemas teórico-conceptuales. Y vamos a ir hablando mucho de eso, porque se trata de eso lo que el saber científico, ¿no? Que ofrecen una concepción global del mundo en sus nexos, determinaciones, regularidades y leyes. Y por último, nos dice el saber cotidiano, solo pueden solucionarse los problemas prácticos de la cotidianidad dentro de determinados márgenes. Es decir, damos solución solamente en el momento, o sea, sin haberlo estudiado. Y el saber científico nos dice de la descripción, explicación y predicción de la realidad, es posible trascender hacia su transformación. Es decir, que se lo estudia más aún. Se lo describe, se lo explica, se lo puede predecir. Es la diferencia. Aquí tenemos lo que es, y justamente lo que les hablaba anteriormente, el conocimiento, entonces se divide en lo cotidiano y en lo científico. Normalmente nosotros, para dar soluciones en diferentes situaciones de la vida, nos encontramos en lo cotidiano, que es el conocimiento empírico o vulgar, que se lo llama. ¿Ya? Pero cuando ya hacemos un conocimiento científico, utilizamos métodos de investigación, métodos, teorías.
investigación. ¿Qué es esto donde vamos a llegar nosotros? Donde ustedes tienen que llegar el día de mañana a lo que es hacer la investigación. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la ciencia como tal, porque como les había dicho, el método científico y el saber científico está conectado a lo que es la ciencia, necesariamente, ¿no? Por ejemplo, las facultades, las carreras de la universidad están repartidas por áreas, por ciencias, ¿sí? ¿Qué facultad se llaman de ustedes, por ejemplo? ¿Cómo? ¿No? Y ahí está ciencias, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Siempre está ciencias porque está ahí el conocimiento, la ciencia y con la investigación, con el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, decimos ciencia es el conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y obtenidos mediante el método científico. Acá, conjunto organizado de conocimientos. Y tenemos el método científico. ¿Ya? O sea, siempre está ligado con lo que es, con la metodología, con los métodos. Acá tenemos una descripción de lo que es la ciencia cuando hablamos del cuerpo. Es una unidad coherente relacionada. Eso se habla de lo que es la sistematización. Nos dice de conocimientos. Hablamos de conceptos y juicios. Organizados, ¿no? Como habíamos dicho que es organizado, sistematización. Objetivos, contrastable con la realidad. Ampliados, que se renuevan continuamente. De lo real, estamos hablando de lo que es de la naturaleza y los hechos sociales. Siempre nos preguntamos las cuestiones de la naturaleza, el por qué y para qué. Que indican, que quiere decir que precisan, pautas generales, estaríamos hablando de leyes, de los fenómenos sociales, nuevamente decimos, y naturales, es decir, de lo real a través del método científico. O sea, de acá para adelante siempre vamos a hablar de métodos, ¿ya? Entonces, nos dice la ciencia es objetiva y compatible, y como les había mencionado anteriormente, también es válida, o sea, se hace la validez de lo que se encuentra en un experimento, ¿ya? Objetiva y compatible, porque tiene que ser verificable o repetible en las mismas condiciones, tiene que verificar. Y luego es válida, ¿ya? Porque es aplicable a una gama de situaciones. Se llama de lo que es las hipótesis, ¿ya? Entonces, la característica de herramienta de la ciencia es el método científico. Nuevamente hablamos de los métodos. Ahora tenemos lo que es la ciencia formal y la ciencia fáctica. ¿Cuál es la ciencia formal? Estudia las ideas y sus relaciones. No depende de la observación de la realidad. La observación es un método teórico. Otra característica, tiene por objeto de estudio a entidades que no pueden ser contrastados por nuestros sentidos. Es lo que es la ciencia formal. Ejemplo, las relaciones numéricas. Otra dice, entre estas se encuentran la lógica y la matemática, lo que es la ciencia formal. En cambio, la ciencia fáctica o factual estudia los hechos y sus relaciones que tienen. Los conocimientos que nos brinda sobre el mundo que percibimos. Las ciencias fácticas verifican la hipótesis. Entonces, nos indica que entre estas están la economía, la sociología, las ciencias sociales y la psicología. ¿De acuerdo? Acá tenemos un pequeño resumen de lo que es la ciencia formal y la ciencia fáctica. Entonces, la ciencia formal lo que estudia, o sea, lo que va a estudiar es la lógica y también las matemáticas. Se vendría a ser como las ciencias exactas. Mientras la fáctica estudia lo que es la naturaleza y lo que es lo cultural. Aquí estaríamos hablando, dentro de lo natural, estaríamos hablando de lo que es la física, la química y la biología.
Y en lo cultural estaría lo que es la economía, sociología, ciencias sociales y la psicología. Esto no vamos a ahondar en ese tema porque no es tan preponderante, ¿ya? Lo que sí el día de mañana vamos a darle mayor atención. Simplemente es para, más que todo, conceptuales son las situaciones que se dan. Bueno, ahora hablamos de lo que es la investigación científica como tal. Habrán escuchado siempre que existe lo que es la investigación. Muchas veces hablamos de investigación, pero cuando ya lo aumentamos investigación científica, entonces eso ya es estudiando libros, leyendo libros, investigando mucho más a fondo. ¿Ya? La investigación científica surge de la necesidad que tiene el hombre de dar soluciones a los problemas que se manifiestan en la vida cotidiana, dentro de la sociedad, con la naturaleza, ¿no? Y poder satisfacer también a las necesidades e intereses. ¿Ya? Entonces, de ahí surge lo que es la investigación científica, es decir, para nosotros hallar algo que queramos investigar, tenemos que encontrar un problema. A eso se refiere. ¿Sí? Lo que normalmente hacemos en lo que es esto de lo que es la investigación, no vemos el problema en sí. Vemos televisión, vemos periódico, vemos revistas, pero a veces, claro, no estamos inmiscuidos en esto, lo leemos por leer simplemente. Porque ahí están muchísimos problemas que se pueden encontrar dentro de lo que es la información, ya sea televisiva o mediante el periódico y todo eso. Es decir, sí tiene que existir lo que es un problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la investigación científica? Acá vamos a ver la derivación de lo que es investigación, del latín, que quiere decir en, y investigar, es decir, hallar, inquirir, indagar o seguir vestigios. Entonces, nos dice averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo o explorar. Eso se refiere a lo que es la investigación. Bueno, acá nos dice la investigación científica es aquel proceso de carácter creativo e innovador. Es decir, que tenemos que hacer volar la imaginación y también que sea nuevo. Ambas cosas, ¿ya? Que pretende encontrar respuesta a problemas trascendentes a través de la construcción teórica. La construcción teórica se refiere a lo que es el marco contextual, marco teórico, ¿no? De lo que es la realidad. Del objeto de investigación, con ello logra hallazgos significativos que aumentan el conocimiento humano y lo enriquecen. Cuando hacemos siempre una investigación, tenemos que encontrar lo que es el objeto. ¿Ya? Normalmente que se llama objeto de estudio u objeto de investigación. Una investigación científica nos dice que es un proceso donde se hace el análisis, se sistematiza la misma, se organiza y tiene sus objetivos. ¿Ya? Y nos dice cuyo propósito es responder a una pregunta. ¿Ya? Sí o sí tiene que haber una pregunta o problema de la cual sale la hipótesis. Normalmente, ¿quiénes manejan hipótesis? A ver, díganme. ¿Quiénes manejan a diario hipótesis? O la palabra hipótesis. ¿Mm? Dígalo sin miedo. Periodistas, policías, los detectives, ¿no? Los investigadores, ¿no? Entonces tenemos esta hipótesis. A eso se refieren las hipótesis. Más fácil, más práctico. Yo les escucho mucho a ellos cuáles son sus hipótesis, ¿no? Para llegar a comprobar esa hipótesis, ¿no? Pero ellos lo manejan ya de forma normal, ¿sí? Entonces, eso se refiere a lo que es la hipótesis. Entonces, de acuerdo a esto, se aumenta el conocimiento y la información sobre algo desconocido. ¿A qué se refiere algo desconocido? Que sea innovador, algo nuevo que se quiere investigar. Normalmente, pero hoy en los días ya no hay nada nuevo, ya no hay nada nuevo por investigar, ¿no? Creo yo.
porque ya está todo, tantos años, inclusive, no sé, de acá quienes hicieron su proyecto, su tesis, cuando han salido profesionales, o examen de grado, dieron todos. A ver, ¿quiénes hicieron tesis? 3. Entonces, se saben algo ya de investigación. ¿Proyectos? No. ¿Examen de grado? Ya. ¿Qué modalidades más tienen? Internado, trabajo dirigido, ¿no? Atrás, ¿con qué modalidad saliste? Examen de grado. Igual que en contaduría. Debería ser práctico, pero la mayoría da examen de grado, ¿no? Entonces, es bueno conocer de la investigación, porque siempre estamos, quiere hacer de una manera indirecta, inmiscuidos en eso, ¿no? Bueno, algunas definiciones de investigación científica. Vamos a ver del autor Tamayo, que nos dice, la investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Nos dice mediante la aplicación del método científico. O sea, para que sea una investigación científica, tiene que existir el método. ¿Ya? Y nos dice también que la información debe ser relevante, fidedigna, que quiere decir real, ¿no? Para entender, verificar y corregir y aplicar el mismo. ¿Ya? Otro autor, Hernández, que es Fernández y Hernández, nos dice, la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, acá nos dice que debemos reflexionar, o sea, analizar, sistemático, que se sistemiza todo, toda la información, controlado y crítico, que debe ser una autocrítica, ¿no? Es importante que sea crítico. Que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales o mejor para descubrir no falsedades parciales. Acá nos dice algo importante para conocer la realidad, ¿sí? Y arriba también lo maneja, leyes de un determinado ámbito de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? De algo que realmente está pasando. Eso es lo que es la investigación. Bueno, los criterios que demarcan un trabajo científico, que es a lo que vamos a ir, lo que es la tesis, una investigación científica, nos dice que se debe planificar las actividades pertinentes a la investigación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿con qué voy a empezar? ¿No? Se debe planificar, pero lo que normalmente no hacemos es eso. Es decir, un cronograma, ¿no? Para elaborar mi tesis, hasta terminarlo, ¿no? ¿Quién conoce el cronograma de Gantt? Sí, el cuadrito. El autor es Henry Gantt, el que ha creado eso, donde está, pueden hacerlo si desean por semanas, si desean por meses, ¿no? Y qué es lo que van a lograr. Por decir, voy a hacer la introducción, voy a hacer los objetivos generales específicos, entonces van poniéndose, ¿no? Eso es lo que deben hacer, planificar, lo que normalmente no hacemos. En algunos casos, en el perfil sí les obligan a que presenten su cronograma. No sé acá cómo estará, pero sí les obligan. ¿Ya? Eso se refiere a lo que es la planificación. Y nos dice, no se debe improvisar. ¿Pero qué es lo que hacemos? Normalmente improvisamos. Y lo dejamos siempre para el último día, ¿no? Porque tiene mucho tiempo. También nos dice, la investigación debe estar guiada por un problema científico. Eso habíamos hablado, ¿no? Problema científico, sí o sí tiene que haber un problema científico. Es decir, la pregunta que cuestione alguna situación de la sociedad. Para eso, mañana tienen que traer revistas, periódicos y otros medios escritos. Les voy a indicar cómo van a identificar algún problema que existe. ¿Ya?
También enmarcar el problema y la hipótesis dentro de una teoría o modelo existente. En todo caso, hay dos partes que son importantes, lo que es el problema y la hipótesis, los cuales tienen que haber una relación directa entre ambos. Determinar cuáles son las variables de mayor relevancia. En este caso estamos hablando de la hipótesis dentro de sus variables. Determinar cuál es la relación que se pretende probar entre las variables. Seguimos hablando de la hipótesis. Diseñar y aplicar la estrategia metodológica para la obtención de datos. Es decir, es importante que conozcamos la estrategia metodológica. ¿Qué es la estrategia metodológica? Si alguien me podría decir. Equivóquense, pero hablen, díganlo, porque van a hacer ustedes sus tesis. La estrategia metodológica, ¿a qué se refiere cuando hablamos de estrategia metodológica? Muy bien, te falta una palabrita, claro. Estás tibio. Los métodos. Los métodos que vamos a usar como herramientas, también lo que sé. Entonces, es ese, o sea, lo que vamos a utilizar en toda nuestra investigación. Cuando iniciamos nuestra investigación, ya usamos métodos, sin darnos cuenta. ¿Sí? Es como el saber cotidiano, ¿no? O sea, implícitamente estamos haciendo, pero estamos usando un método, solamente que no conocemos. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia metodológica. ¿Qué dice? Diseñar y aplicar la estrategia metodológica para la obtención de datos. Pero los métodos entran desde la introducción. ¿Ya? Presentar un informe escrito, inteligible y completo sobre toda la labor realizada. Y otra vez, ¿se dan cuenta? Y la metodología empleada. Es muy importante la cuestión de los métodos. Entonces, acá, su informe final de ustedes, que es lo que va a ser la tesis, ¿no? Para que se puedan titular, acompañado de lo que es la metodología, siempre, como les digo. Los métodos van a entrar desde la introducción, ¿ya? O sea, ustedes tienen que saber qué método están utilizando, porque van a llegar al subtítulo, a la cápita donde diga metodología, y ahí tienen que colocar qué métodos han estado usando, las cuales han usado y las que van a usar más adelante. ¿Sí? Pero si lo hago así, pero no sé qué método estoy usando, hacemos lo que sea. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Ya. Una pregunta. Los métodos desde un principio hay que determinar en los trabajos de investigación deben estar delante del metodológico. Generalmente siempre está. Debería estar así como tal vez las normas bibliográficas también, pero los que ya conocemos de investigación implícitamente sabemos ya, es como que te explicaría que ya sabemos, digamos, la metodología que estamos usando y al llegar a métodos ya lo ponemos y lo que falta por hacer, ¿no? Es algo implícito, se diría, que está dentro de lo que es la investigación. Lamentablemente, las estructuras y los formatos así están siendo manejados. También con autores que se dedican a lo que es a la investigación, ¿no? Tal vez no es por el lugar que no sea importante. Como hemos visto, se toca en todas partes lo que es los métodos, ¿sí? Pero sí es importante la metodología, ¿ya? Bueno, la contribución científica dice, utilizando conocimientos existentes, aplicar las teorías existentes a la solución de problemas concretos. En este caso, cuando hablamos de teorías, también estamos hablando de lo que es el marco teórico, el marco contextual. Ahora hay diferentes marcos. Hay también el histórico y otros más. ¿Ya? Bueno, allá hay un ejemplo pues, del área de marketing. Nos dice, acrecentando lo existente, ampliar el poder explicativo de las teorías, actualizar, enriquecer conceptos, mejorar la didáctica y sistematizar. ¿Ya?
Esto es la contribución científica, es decir, para que el trabajo sea científico, para que la investigación sea científica, se tiene que llevar a cabo estas cosas. ¿Ya? Creando nuevos conocimientos. Como les había mencionado también, tenemos que renovar, innovar, descubrir vacíos conceptuales, proponer nuevas teorías, proponer nuevas metodologías de análisis. En cuanto hablamos a teorías y nuevas metodologías, un poco difícil que lo hagamos. Les comento que las metodologías vienen desde la época de los griegos. ¿Se puede imaginar? Seguimos manejando hasta ahora, ¿no? Se habrán inventado 1 o 2 métodos más en todo este tiempo, pero no más. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de modelo de evaluación centrada en indicadores, pero es un modelo, pero no es teoría o método. Acá tenemos los tipos de investigación científica. Nosotros vamos a llevar solamente, vamos a tocar superficialmente en lo que es la tesis, lo que es los tipos de investigación. Una sola, pero de las 4 que existen los tipos de investigación, según la dimensión. ¿Ya? En este caso, los tipos de investigación existen según su objetivo y según la dimensión. Según el objetivo, estaríamos hablando de lo que es de la básica, la aplicada, la evaluativa. Y según su dimensión, que son 4 tipos de investigación, que vendría a ser la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Según su objetivo, ¿qué se refiere a la básica? Nos dice que genera nuevos conocimientos independientemente de su aplicación inmediata. ¿Ya? La aplicada, el tipo de investigación aplicada, según el objetivo, genera nuevos conocimientos para la solución de problemas prácticos. Se puede descubrir algo nuevo. Y la evaluativa es la que está dirigida a revisar investigaciones anteriores y establecer su pertinencia y actualidad, ¿no? Eso es lo ideal hoy en día, es ir y ver algunos tests que ya se han hecho hace años y poder actualizarlas, ¿no? Eso se refiere a la evaluativa. Los ejemplos que tenemos en la básica, podríamos hablar de los números binarios. Y en la aplicada, el empleo de los números binarios para la creación de sistemas operativos informáticos. Lo que no pueden hacer los ingenieros en sistemas. Y la evaluativa, análisis del estado del arte de las investigaciones en el mercado. ¿A qué se refiere el estado del arte? Es decir, a investigaciones anteriormente que se hayan hecho referido al tema que cada uno de ustedes estén haciendo. Eso se refiere el análisis del estado del arte. Ahora vamos a pasar a hablar según su dimensión. De acá van a usar ustedes una sola. No pueden usar 2 ni 3. Una sola de los 4 tipos de investigaciones. Estamos hablando de lo que es la exploratoria. Casi va en relación al nombre que dice. Exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. La exploratoria nos dice es examinar sobre un tema o problema de investigación, poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Trata de ver el estado de debate, se utiliza para planificar una investigación, una revisión bibliográfica. La descriptiva es decir que describe, es decir, mide de manera independiente los conceptos o variables, integra las mediciones y ve el fenómeno de interés. Su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Es decir, la descriptiva más que todo se va a describir los hechos o relaciones que existen. ¿Ya? La correlacional, es decir, son las que se relacionan con una o 2 o más variables. La explicativa es el que explica las causas y efectos de una situación. Como se darán cuenta, es por el nombre más que todo. El tipo de investigación exploratoria, ¿quién se utilizaría en la exploratoria? ¿En qué ciencia o qué tipo de profesional se utilizaría
¿O en qué tipo de investigación exploratoria? Los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Ellos utilizarían este tipo de investigación. Es decir, ustedes tienen que elegir una de las 4 en su tema de investigación. ¿Ya? ¿Cuál se utiliza para Depende del tema de investigación que lo tomen. No es de manera general. Porque yo sé que unos van a hablar de un tema muy diferente que puede ser de niños abusados, por decirte, otros de violencia intrafamiliar, lo que está de moda, los feminicidios, o sea, es variable. Entonces, va a depender mucho del del tema de investigación para poder utilizar uno de los tipos de investigación. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. La exploratoria, determinación del problema en el área, responsabilidad social empresarial. Esto más que todo se va a lo económico. ¿Ya? La descriptiva, es decir, describe, como habíamos mencionado, estilos de vida del consumidor. En este caso está casi del área de marketing, es decir, cómo vive el que consume un cierto producto. Es el estilo de vida. El correlacional, incidencia entre la asistencia a clases y calificaciones. Se está haciendo la relación en lo que asiste a clases y sus calificaciones. ¿Ya? La explicativa, análisis del rendimiento académico de los estudiantes. O sea, que tienen que explicar. ¿Ya? Bueno, acá vamos a descansar un poco. Podríamos hacer grupos de 2. Tenemos esta pregunta, quisiera que se junten o a ver cuántos estamos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, de 2 y uno de 3, por favor. Es la pregunta, es para calificación. Entonces, júntense y respondan a esta pregunta. ¿Ya? Bueno, la pregunta es, ¿por qué considera que es importante la investigación científica dentro del campo del derecho, especialmente en relación a la maestría que están haciendo? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué creen que es importante la investigación científica? ¿Ya? Atiendan, por favor. Acá el grupo 1 va a pasar a explicar por qué es tan importante la investigación científica en el derecho. Nosotros hemos determinado que es importante porque al existir normas vacías y contradictorias, antinomias, que requieren ser reguladas por otras normas, a través de la investigación científica para desarrollar los vacíos legales que en relación al tema de estudio, podemos citar el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, donde no establece la claridad de la solución legal de mandato que nos lleva a una investigación científica para la solución del problema en cuestión. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ya. Está bien. Grupo 2. Grupo 2. Bueno, buenas noches. Nosotros pensamos que es importante considerar la investigación científica dentro del campo del derecho porque es importante ya que nos permite investigar los antecedentes para abordar el trabajo de investigación que vamos a realizar, para abordar los fenómenos sociales jurídicos que han ido evolucionando en un estado de derecho y nos ayuda a corroborar datos de hechos que han dado lugar al nacimiento de derechos, que han ido cambiando y progresando conforme a las normas sociales y jurídicas y que nos van a permitir demostrar que el derecho ha ido evolucionando al transcurrir de los años. Muy bien, gracias. Es cierto eso lo de la evolución, ¿no? Que va cambiando todo, por ejemplo, en el tema de los celulares que ahora se ha actualizado, el problema actual que tienen, por ejemplo, las fotos en los kinders, ¿no? Está prohibido sacarlos, todo eso es un tema de investigación importante también.
¿Qué más podríamos hablar? El tema digital, Facebook, ¿no? Y otros casos más que hay que estar con eso al día. Y ahí es donde se puede buscar temas de investigación, ¿no? Bien, bien. Grupo 3. Se considera importante la investigación científica porque esta busca la reflexión sobre el papel de la investigación jurídica y el cómo abordar los fenómenos que interesan al derecho. Además, la aplicación de la investigación científica permite primero determinar el problema, objeto de investigación, así como el campo de acción, el objetivo, hipótesis, preguntas científicas, tareas de investigación, métodos y técnicas de utilizar. Con relación a la maestría, es importante de manera específica en el ámbito constitucional, porque la misma dará solución mediante la investigación científica a un problema o conflicto planteado, como por ejemplo, como tema específico en temas de conflictos de competencias jurisdiccionales, entre ordinarialismo y ambiental. Ya, está bien, gracias. Bueno, me van a dejar las hojitas con sus nombres. Entiendo que no han leído el material que se los ha entregado. Es importante que lo lean para el día de mañana, que es justamente lo que es la estructura de lo que es el perfil, netamente lo que vamos a ver, que su compañera ha nombrado hace momentos. Es importante que lo conozcamos, que lo estudiemos, que lo veamos, para que así sea el día de mañana un poco más fructífero y que haya esa interrelación constante, porque es el día de mañana esta estructura el único día que vamos a tocar. El día domingo ya vamos a ver lo que es de los métodos, que también es algo amplio, grande, que se habla muchísimo, lo que estamos tocando hoy día. ¿Ya? Ok. Entonces, continuaremos, ya es la parte final, para que no se cansen también. Justamente vamos a ver lo que es el método científico, ¿no? Lo de científico, ya les había dicho, es donde se hace mayor abordaje en algo que queremos saber. Ahí entra lo que es lo científico, o sea, buscar libros, bibliografía, investigar más con las personas, esa es la primera fuente de investigación, todo eso. ¿Ya? El método científico, pues nos dice que la actividad científica tiene lo que es el método científico y la teoría científica. La teoría científica se refiere a lo que es, hablando de lo que es de los conceptos y la teoría, ¿no? Que describe, explica, predice y transforma lo que es la realidad. Y el método científico, que es la estrategia general de la búsqueda de nuevos conocimientos. Carácter consciente, planificado y sistemático. Eso habíamos hablado de la planificación también, ¿ya? Ambas cosas viene y da lugar a lo que es la praxis, que es la práctica. Punto de partida para la búsqueda metódica de nuevos conocimientos y la construcción de la teoría. El criterio de la verdad del conocimiento teórico y tecnológico. ¿Ya? Esa es la final, la última del saber científico. Entonces, estas dos, lo que es el método científico y la teoría científica, van de la mano, necesariamente. ¿Ya? Normalmente entra lo que es el capítulo 2, lo que es el marco teórico, porque es nuestra sustentación teórica también de lo que estamos investigando, referido a nuestro tema de investigación. ¿Qué es el método científico? Bueno, hablando etimológicamente, que dice meta hacia y O2 el camino. Es el camino para llegar a la meta, vendría a ser, ¿no? Camino o vía para aproximarse a una meta. Eso quiere decir método. ¿De acuerdo? Es un término griego, como os había dicho, métodos viene desde esa época de los griegos, que poco se ha modificado, o sea, se mantiene todos los métodos que los griegos han inventado desde esa época, ¿no? Ok, el método científico se considera una serie de pasos sistemáticos e instrumentos
que nos lleva a un conocimiento científico, que eso nos permite llegar o llevar a cabo una investigación. Es el modo de abordar la realidad, de estudiar los procesos y fenómenos de la naturaleza, que eso es en principio lo que se hace, la sociedad y el pensamiento, con el propósito de describir la esencia de los mismos, con la estructura de los procesos de investigación científica para enriquecer la ciencia, para llegar a eso. Entonces nos dice que la metodología se debe representar de la manera para organizar el proceso de la organización, es decir, perdón, el proceso de la investigación, como les había mencionado anteriormente, debemos conocer ya los métodos desde el principio. ¿Ya? Esa es una regla para iniciar el proceso de investigación. Controla los resultados y presenta posibles soluciones a un problema. El problema que va a estar inserto también desde lo que es el perfil, que conlleva a la toma de decisiones. Se ocupa de normas del proceso de investigación que pretende, y esto es lo que debemos comprobar, su validez. Cuando hacemos una tesis, tenemos que validar la misma, ¿ya? En relación con el ámbito sobre el cual versa la ciencia en cuestión, es decir, la investigación que estamos realizando. Interrogantes para la identificación de las etapas de la investigación. Acá tenemos en la primera columna las preguntas a responder, las etapas que vamos a seguir y por último los elementos de cada etapa. La pregunta, ¿cuál es el problema y por qué debe estudiarse? Las etapas a seguir deben ser la selección, el análisis y la exposición del problema de investigación. O sea, toda investigación sí o sí inicia con un problema. Debemos identificar el problema de investigación. Los elementos. Identificación de problema. Prioridad de problema. Análisis y delimitación. Debemos delimitar el problema, porque el problema puede ser grande, pero tenemos que achicarlo. Y la justificación. La otra pregunta, ¿por qué desea realizar la investigación? ¿Qué resultados desea obtener de la misma? Las etapas, en este caso, ¿por qué desea realizar la investigación? Hacemos el enunciado de los objetivos. ¿Y los elementos cuáles son? El objetivo general y los objetivos específicos. ¿Sí? Tiene que haber esa relación y los pasos. ¿Cuál es la información disponible? Es ahí cuando iniciamos una investigación, debemos preguntarnos estas cosas. Ahí se ve la viabilidad en cuanto a la información que tengamos. ¿Ve? Nos podemos poner un tema, pero más allá nos vemos truncados en cuanto a la información. ¿Ya? ¿Cuál es la información disponible? Construcción teórica y conceptual. Estamos hablando de los marcos teórico-conceptual. Entonces, los elementos de cada etapa sería la búsqueda bibliográfica, uno, porque les había dicho, tiene que ver la sustentación teórica, análisis de datos disponibles, elaboración del marco teórico. ¿No? ¿Cómo serán los resultados que se esperan obtener? Entonces ahí es donde nos planteamos lo que es la hipótesis. ¿Cuáles son los elementos de cada etapa? A este lado me voy a venir. Los elementos de cada etapa sería el planteamiento de la hipótesis. La otra pregunta, ¿qué datos son necesarios para satisfacer los objetivos de la investigación? ¿Cómo proceder para recopilar la información? La etapa a seguir es el diseño de la metodología de la investigación. Los elementos, tenemos el tipo de estudio, muestreo, instrumentos para la recopilación de la información. Su compañero ha hablado de los instrumentos, me parece, atrás. Plan de procesamiento y análisis de datos, consideraciones éticas, preensayo o estudio piloto. Eso es, ya sea para la entrevista o para la encuesta. Otra de las preguntas, ¿quién hará qué y cuándo?
Entonces, la etapa a seguir es el plan de trabajo y cronograma, que habíamos hablado igual hace rato, ¿no? Que es necesario esto, hacerlo cuando ustedes son serios en su investigación, deben hacer un plan de trabajo o el cronograma de Gantt que les había mencionado. Eso para que ustedes mismos se pongan límites, tiempos. Elementos de cada etapa, personal y calendario. La otra pregunta es, ¿cómo se administrará el proyecto? ¿Cómo se asegurará la utilización de los resultados? La etapa a seguir es plan de administración del proyecto y utilización de los resultados. Los elementos, administración y supervisión. La otra pregunta es, ¿qué recursos serán necesarios para realizar el estudio? ¿De qué recursos disponemos? Entonces, la etapa a seguir es el presupuesto y los elementos, apoyo de materiales, equipo y dinero. Dentro de lo que es la tesis, normalmente se pone la situación económica, la situación económica, es decir, cuánto está presupuestando para su investigación, ¿no? Porque van a gastar impresiones, tintas, fotocopias y demás cosas. Eso se refiere a esta parte. La otra pregunta, ¿cómo presentaremos la propuesta a las... bueno, esto ya más va a lo que es de proyecto de investigación, el tema económico financiero. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Se entiende esto? Ya, pasamos entonces. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es los enfoques de la investigación. ¿Quién ha escuchado hablar de enfoques? Ustedes ya hicieron su monografía. Han debido utilizar los enfoques. ¿Alguien conoce los enfoques de investigación? Los que han hecho sus tesis han debido poner el enfoque que han tomado. ¿No? Ya. Está bien. Sí. Bueno, en los enfoques de investigación solamente tenemos dos, lo que es el enfoque cualitativo y el cuantitativo. ¿Ya? Vamos a pasar a explicarles. Bueno, acá lo está tomando este autor Morales como métodos cualitativos y cuantitativos. ¿A qué se refieren los cualitativos? ¿No? Nos dice que pueden ser definidos como técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección. Son los cualitativos, son aquellos que se levantan los datos mediante la entrevista, ¿ya? Que son entrevista, no son numéricos. La encuesta es numérico, lo contrario a lo que es los cuantitativos, ¿no? Pueden ser definidos como técnicas de conteo, de medición de razonamiento abstracto. ¿Ustedes qué enfoque van a utilizar? El cualitativo, necesariamente. No van a usar lo que es el cuantitativo. También existe lo que es el enfoque mixto, cual y cuantitativo. ¿Ya? Se puede dar en algunos casos que sí van a utilizar el cual y cuantitativo, el enfoque mixto. Acá vamos a describir el enfoque cualitativo, para que ya tengan más claro. Como verán en la imagen, es muy diferente a lo que va a ser cuantitativo. La investigación cualitativa evita la cuantificación, como se había dicho, es lo contrario. Se ocupan de generar o descubrir teorías. El investigador es el lugar donde la información se convierte en significación. Mayor involucramiento del investigador en el fenómeno investigado, es decir, está como los detectives, con los investigadores en el lugar de los hechos. Se interesa en las perspectivas de los actores, rescatar la experiencia vivida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo quiero sacar información de una etnia o un grupo racial, yo me voy y me inmiscuyo con ellos. De ahí saco lo que es la información cualitativa, cómo viven, cómo comen, cuántos hijos tienen, todo eso, pero cualitativamente, no cuantitativamente. Los sujetos, objetos, dejan de ser considerados como una masa pasiva, ¿ya? Es decir, que les estudian. El número no tiene sentido si no se encuentra un contexto discursivo, ¿ya? El investigador informa sobre las perspectivas de la gente, mostrándolas de la manera más honesta y fidedigna posible. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, más que todo, que estudian el comportamiento, los usos, costumbres de la gente. Eso se refiere en lo cualitativo, ¿ya?
Lo contrario de lo que es el enfoque cuantitativo. Como veremos, allá en el gráfico nos muestra números, barras, tortas, totales, ¿no? La investigación cuantitativa es aquella en la que se recoge y analizan datos cuantitativos sobre variables. Se ocupan de verificar teorías, pero es más al área contable, financiero. Tiende a estudiar los eventos desde el exterior, es decir, desde afuera, al contrario de lo que es el cualitativo, que se inmiscuyen, están inmersos dentro de la sociedad, mientras esto lo hacen desde afuera, ¿ya? El instrumento de mayor uso es la encuesta, como allá su compañera me decía, que no era la encuesta, le dije era la entrevista en el cualitativo, y la encuesta, lo que es en el cuantitativo. Sostiene que hay un mayor nivel de presión en número, mientras que a la palabra le atribuye una ambigüedad inherente. Es decir, cuando es cualitativo, más que todo, es lo que es la palabra, no tanto numérico. El número tiene mayor comunicabilidad y comprensión, puede encontrar explicaciones causales inmediatas y predecir tendencias en base a la estadística. La cuantificación absoluta es el ideal de progreso de la ciencia social. Es decir, que mayormente es numérico, ¿ya? Se puede estudiar como en el censo, es un ejemplo, es cuantitativo, también en las votaciones, ¿no? Cuántas personas van a votar, en boca de urna, todo eso, ¿no? Lo contrario de lo que es la investigación cualitativa, que se hace mediante preguntas escritas, ¿ya? Los instrumentos de la investigación cualitativa, los instrumentos o herramientas que se llaman, es por el cual se va a obtener la información. En este caso tenemos los estudios de campo, que se refiere lo que es que estudia a la comunidad, son ejemplos en su estructura social, como las interacciones sociales, ¿ya? Un evento, un proceso, un grupo o un individuo. Las etnografías, como les había mencionado, es estudiar ciertas poblaciones, ¿no? Pueden ser etnias, pueden ser, no sé, grupos de comunidades diferentes en los que se vive y todo eso, ¿no? La entrevista, eso como lo había mencionado, es una conversación cuya finalidad es obtener información en torno a un tema. Puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. ¿A qué se refiere eso? Entonces, una entrevista ya previamente seleccionada para un tipo de grupo objetivo al cual se va a estudiar, ¿ya? La observación también es una herramienta, una técnica cualitativa, ¿ya? Es decir, el primer instrumento que se usa en una investigación es la observación. Es como que entramos a esta aula y yo veo, por ejemplo, cómo están vestidos, cómo están atendiendo, cómo están sentados, etc. Entonces, eso es la observación. También en la observación hay lo que es la observación científica y la observación no científica, ¿no? O sea, la observación normal que se puede hacer de una persona a un grupo. Pero la científica es la que está estructurada ya, cómo se va a ver o qué tipo de elementos se les va a tomar en cuenta al momento de hacer la observación, ¿ya? Nos dice es concentrar la capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos interesados. Se debe de tener las variables a observarse. Eso se refiere a las variables. O sea, ¿qué voy a yo estudiar a ustedes? Registrar las observaciones, debo anotar y se pueden utilizar varios observadores, no solo uno, ¿ya? Los grupos focales son como que, no sé si han visto algunos programas donde les hacen probar una hamburguesa, ¿no? Entonces ahí estoy observándoles y les veo cómo son tus reacciones al probar la hamburguesa, o si lo ves, cómo lo sientes. Eso se refiere a los grupos focales, que son de 6, 12 personas o más, ¿no? Es algo más estructurado y científico también para hacer esa investigación. Bueno, los instrumentos de la investigación cuantitativa, la encuesta. No hay que confundir esas dos cosas.
No se puede utilizar ambas cosas para, ya sea para la cuantitativa o la cualitativa. ¿Sí? Una de las dos se usa. En su investigación también voy a recalcar esto, no es de poner como todos los métodos y todas las técnicas de investigación o los instrumentos, no. Yo siempre observo eso cuando me ponen la entrevista, la encuesta, la observación, pues, ¿cómo? O sea, va a encuestar y va a hacer entrevista más al mismo tiempo, entonces casi no se usa, salvo que sea cual y cuantitativa. ¿Ya? La encuesta, entonces, es la aplicación de un cuestionario a una muestra representativa de la población. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos una encuesta, realizamos lo que es el instrumento cuestionario, pero sacamos mediante una fórmula, puede ser la población de Sucre, son determinados habitantes, con una fórmula saco una muestra. Solamente a ellos debo hacer lo que es la encuesta, ¿no? Nos dice, permite la generalización de los resultados, tiene la desventaja sobre de simplificar la realidad social, es decir, no lo ve a grandes rasgos, y generalmente se aplica una muestra representativa. O sea, es lo normal lo que se hace, no se hace a toda la población. Se sacan muestras, igual que en las elecciones recientes que hubo, sacan solamente muestras. A veces que no es tan representativo muchas veces, ¿no? Es donde se equivocan la cuestión de las votaciones. Bueno, ahí terminaríamos entonces con la clase de hoy. El día de mañana va a ser un poquito más fuerte. Yo les pido, les solicito que lean el material que se les ha dado para que haya una mayor interacción y así puedan también hacer las preguntas respectivas. El día de mañana es muy importante para que ya puedan hacer desde el título de investigación, conocer la estructura, conocer conceptualmente cada subtítulo, cada acápite que tiene para la elaboración de lo que es el perfil de investigación. ¿Ya? Mañana, ¿a qué hora desean que empecemos? ¿Mm? ¿Está bien 9? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, hasta mañana y gracias por su atención. ¿Ya?